Bienvenidos a Laberinto, un nuevo podcast de Roberto Artavia Loría. Hoy sabemos cuáles partidos apoyan cuáles temas y en qué forma. Cuando hablamos de transparencia, no pensemos que transparencia es nada más la casa de cristal, que Costa Rica sirva como modelo a otras naciones emergentes de cómo hacer esto bien. Bienvenidos a Laberinto. El tema de hoy es el desarrollo sostenible multidimensional. En el año de 1988 se acuñó el término desarrollo sostenible y se definió como la conservación de una base suficiente de recursos naturales entre generaciones. En otras palabras, cada generación debía conservar suficientes recursos naturales para que la siguiente tuviera o los mismos o más recursos con los cuales continuar el proceso de desarrollo. Claramente la relación entre el bienestar de las personas y los recursos naturales existe. Nosotros usamos todo tipo de recursos para generar nuestra energía, para generar nuestro bienestar, para producir ropa, para producir calzado, para producir equipos tecnológicos. En otras palabras, la forma como hemos definido el bienestar hoy, tanto el bienestar material como la salud, como la tranquilidad, depende de un uso inteligente de recursos naturales a nuestro alrededor. Sin embargo, la realidad es otra. En el mundo de hoy, nuestros patrones de consumo, particularmente en las naciones más desarrolladas y las clases más ricas en las naciones emergentes, consumimos en exceso. De hecho, el Global Footprint Network ha medido con bastante exactitud que nuestra huella ecológica como comunidad global utiliza 1.7 veces la biocapacidad del planeta. La biocapacidad siendo la capacidad que tiene la naturaleza de regenerar en un año. En otras palabras, si consumimos 1.7 veces lo que la naturaleza regenera en un año, estamos depredando, estamos consumiendo los recursos naturales que le corresponderían a las siguientes generaciones. El mundo de hoy, en ese sentido, no es sostenible. Ahora, la relación entre los recursos naturales y el bienestar de las personas no es lineal, no es simplemente que los recursos le llegan a las personas. Estos son transformados por medio de tecnologías, por medio de innovación constante en productos y servicios que hacen las empresas y que le llegan a la gente en la forma de productos terminados o de servicios que adquieren por medio de la economía. Y esta economía viene precisamente del empleo, de la inversión, de toda la dinámica que le genera oportunidades a las personas de contar con los recursos económicos para su adquisición. Y entonces quiere decir que la relación entre los recursos naturales y el bienestar de las personas pasa por una cadena microeconómica donde hay producción de materias primas, donde hay procesamiento de materias primas, hay procesos de manufactura, hay procesos de distribución y además hoy más y más tenemos una serie de servicios basados en información, en energía, en la transmisión de datos, en tecnologías que a la vez utilizan recursos naturales para producir los equipos, las maquinarias, las líneas de transmisión, etcétera, sobre las que estos servicios se prestan. Quiere decir que al final los recursos naturales son consumidos, sea o no en exceso, a través de cadenas de valor, de cadenas microeconómicas y empresariales que le agregan valor a los recursos naturales para convertirlos en bienes y servicios deseables para la población. Ahora, esas cadenas de valor están reguladas y están reguladas de dos maneras. Por un lado, por medio de los mercados de capitales que deciden o no apoyar ciertos tipos de inversiones. La verdad es que hasta muy recientemente el criterio fundamental para asignar o no recursos financieros a una inversión tenía que ver con el riesgo financiero, con el riesgo económico percibido y si no con criterios sociales como la generación de empleos en alguna zona, pero muy poco con criterios ambientales. No se ha exigido a las inversiones ser más ecoeficientes, o sea, utilizar menos recursos materiales por producir
producto y servicio producido, sino que más bien se ha estimulado a que se haga un consumo excesivo, que se multiplique la producción, que crezca el uso de los recursos naturales para así generar una economía creciente y más dinámica, por así decirlo. Ahora los mercados de capitales tienen la oportunidad de condicionar, por así decirlo, el uso de esos recursos también ya no solo a criterios económicos y sociales, sino a criterios ambientales. La otra parte del sistema de regulación es el marco institucional, y esto comprende las leyes, comprende las regulaciones, las normas, pero inclusive los valores y el contrato social que exista dentro de una nación y que establece si los patrones de consumo son más o menos agresivos. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, se supone que hay una gran conciencia ambiental y que todos nosotros debiéramos ser muy cuidadosos en nuestro consumo respecto al ambiente. Pero la verdad, este no ha sido el caso. De hecho, si nos ponemos a pensar, más bien lo que hemos visto una y otra vez es contaminación de las cuencas, contaminación de los ríos, mal manejo de los desechos sólidos, abusos de la energía, excesivo consumo de agua. Y en ese sentido, nuestro marco conceptual institucional, nuestro contrato social, parece no estar mandando las señales correctas a los patrones de consumo o a los estilos de producción. En otras palabras, el desarrollo sostenible multidimensional tiene entonces 6 partes. La base de recursos naturales con que se cuenta, el progreso social, el bienestar humano, y estos dos se unen, por un lado, por las cadenas microeconómicas, en otras palabras, la producción de tecnologías y la inversión en procesos de manufactura productivos de distribución que nos llevan bienes y servicios para nuestro consumo, y por el otro lado, con políticas económicas, mercados de capitales, un marco institucional y un contrato social que regulan y establecen los valores y los patrones por medio de los cuales todo ese consumo se da. Lo interesante entonces es que el desarrollo sostenible ya no es solo una relación lineal entre recursos naturales y bienestar humano y progreso social. Tiene que ver con cómo se crea riqueza, tiene que ver con cuáles tecnologías y cuánta innovación existe dentro de las cadenas microeconómicas. Tiene que ver con las señales que mandan la macroeconomía y los mercados de capitales, y tiene que ver con las señales que mandan el marco institucional y el contrato social. Lo que estamos llegando a la conclusión es que nuestro mundo no es un mundo de sostenibilidad. Hoy consumimos excesos de recursos, la microeconomía todavía está enfocada en un criterio fundamentalmente economicista de productividad medida en términos económicos, y el marco institucional, tanto el de los mercados de capitales y la macroeconomía, como el marco institucional, legal, constitucional, del contrato social, de las tradiciones, las costumbres y las prácticas de una sociedad, fundamentalmente no están alineados con un mundo en sostenibilidad. Hablemos ahora entonces de cada una de las 6 partes del desarrollo sostenible y cómo las podemos conducir hacia un patrón de sostenibilidad. En primer lugar, el manejo de los recursos críticos. Los recursos críticos son aquellos que son indispensables para la continuación del proceso de desarrollo. Muy claramente, el agua, la energía, los suelos, el aire limpio, son parte de esto, pero entran también los recursos forestales, los recursos marinos y todos aquellos que de alguna manera son compartidos y son importantes en los patrones de producción de cada una de las naciones y que además son fundamentales para generar los bienes y servicios básicos que requiere el progreso social y el bienestar humano. La verdad es que nuestro uso de suelos no es bueno. De hecho, Costa Rica se considera la nación número 155 entre 189 en los niveles de contaminación de los suelos, y esto es por el tipo de cultivos que tenemos. Las grandes extensiones
de banano, de arroz, de piña, que son palma africana, que son cultivos muy intensos en el uso de fertilizantes, hacen que nosotros seamos contaminantes de suelos y en ese sentido, digamos, tenemos una marquita. Otra cosa, en el manejo de los recursos marinos, recientemente, por ejemplo, se estaba impulsando una nueva ley de pesca de arrastre, que es la peor forma de explotar el mar, es la peor forma de destruir la biodiversidad marina. Pero como si esto fuera poco, todos conocemos las historias del mal manejo de los desechos sólidos en nuestros rellenos sanitarios, todos conocemos la enorme contaminación que existe en la mayoría de nuestras cuencas hidrográficas, todos conocemos muy bien los enormes niveles de contaminación del aire que se da principalmente en la ciudad de San José por el pobre desplazamiento del tránsito y una matriz de transporte de personas que está fundamentada en motores de combustión interna en muchos vehículos individuales en vez de movernos a transporte colectivo. Entonces digamos que de entrada Costa Rica en el manejo de los recursos críticos no estamos bien. En el único que hemos empezado a progresar es en el manejo de los recursos forestales, donde de hecho el país está recobrando capa forestal. En términos de innovación y tecnología, el país es una de esas cosas interesantes, porque si uno ve las estadísticas internacionales, para nuestro nivel de ingreso no estamos mal. Tenemos un buen nivel de innovación, tenemos una significativa aplicación de tecnología. El país es considerado uno de los más eficaces en recibir tecnología, en otras palabras, en ser un receptor de tecnología transferida a través de las inversiones en zona franca, de inversiones productivas, de la adaptación de procesos productivos en temas de manufactura avanzada, electrónica y otros. Entonces, en ese sentido, digamos, estamos bastante bien. Sin embargo, cuando vamos a ver la creación de riqueza, nos encontramos que tenemos un sector productivo empresarial muy vigoroso y muy fuerte, pero relativamente pequeño, porque la mayoría de las empresas son o muy pequeñas o inclusive hasta un 35% de ellas están en la informalidad, con lo cual no están contribuyendo al sistema y no generan empleos formales, no generan empleos que hacen buen uso de la capacidad de la mano de obra y lo que es más, una excelente plataforma de comercio internacional establecida a través de tratados de libre comercio en muchas direcciones es de alguna manera subutilizada, pese a que el país es muy exitoso. La economía de Costa Rica es muy robusta en dos sentidos. Exportamos en bienes, servicios y turismo prácticamente 20,000 millones de dólares y tenemos una tasa de crecimiento vigorosa en esto. Tenemos más de 4,500 productos y servicios de exportación, que para una nación de nuestro tamaño es formidable, lo cual muestra ese sector productivo vigoroso del que hablaba. Pero sin embargo, lo hacemos contra viento y marea, porque enfrentamos una pobrísima infraestructura de carreteras y logística. Ya estamos mejorando los puertos, ya mejoró el aeropuerto y estamos avanzando, pero hemos llegado hasta aquí a brincos y saltos. Estamos llegando al límite del capital humano. Recientemente un artículo publicado en el periódico La Nación mencionaba cómo solo el 26% de los muchachos que empezaron la escuela en el 2005 habían completado el 11º año en 2016. Esto simplemente es un ritmo muy pequeño. El Estado de la Nación dice que graduamos al 47.33% de los muchachos de secundaria. Esto es demasiado pequeño. Una nación que quiere seguir compitiendo y creciendo económica y socialmente en el mundo de hoy debe formar mucho mejor a su capital humano. Y una parte importante de dicho sea de paso, debe ser en carreras técnico-profesionales que les permitan rápidamente generar bienestar, generar economía, emplearse productivamente en empresas de nueva economía. Y en ese sentido, la otra parte es que el gobierno tiene tantos trámites, es tan engorroso en sus procesos, que esto encarece todas las transacciones para las empresas. Establecer aquí una nueva inversión o hacer ciertas transacciones complicadas a nivel financiero, a nivel económico, implica enfrentar marcos regulativos tan complejos y engorrosos que nos llevan a perder productividad. Pese a todo esto, el país se ve bien, es vigoroso, es diversificado y en este sentido parece estar bien. En términos
términos de nuestra macroeconomía tenemos una debilidad importante, no solo la estructura fiscal es pésima, nuestra calidad de gasto público es muy mala, pagamos intereses y pagamos una planilla gigante que precisamente sustenta todos esos trámites engorrosos, en vez de tener una estructura fiscal moderna, sencilla, de un Estado redefinido que preste los servicios esenciales para promover la productividad, el bienestar humano y la sostenibilidad, pero no seguir apoyando y manejando instituciones que francamente crean poco valor en esas tres dimensiones. Nuestros mercados de capitales están subdesarrollados en tres sentidos. La intermediación financiera bancaria es costosa. La bolsa de valores es una opción para muy pocas empresas, realmente es muy difícil. El mercado de capitales es muy estrecho y por lo tanto todavía no se levantan grandes capitales y menos aún capitales para emprendedores a través de mecanismos bursátiles, y además no existe capital ángel y capital de riesgo más que a partir de los impulsos familiares o de pequeños grupos que interactúan entre sí, y por lo tanto el mercado de capitales es débil. A pesar de esto, Costa Rica sigue invirtiendo, es bueno atrayendo inversiones, y en este sentido hemos aumentado nuestra base de capital precisamente con inversión extranjera, pero realmente es un tema en que tenemos que manejar. La quinta dimensión, la del contrato social, claramente es un contrato social que ha sido fuerte históricamente, pero está en deterioro. La tasa de homicidios está en aumento, la emigración de costarricenses está en aumento, el empleo juvenil se ha vuelto más difícil, la inseguridad ciudadana es un factor con el que lidiamos todo el tiempo, se ha perdido la confianza en los partidos políticos, en el gobierno, en el poder legislativo, en el poder judicial, no existe confianza entre sectores, pensamos mal de los sindicatos, pensamos mal de los empresarios, y claramente en un ambiente de esa naturaleza las instituciones realmente no proveen el tipo de marco que se necesita para estimular la inversión, el crecimiento, la productividad, el progreso social, la sostenibilidad. Y finalmente, en términos de progreso social, es donde el país se convierte en una verdadera paradoja. Costa Rica es un país de muy alto progreso social para su nivel de ingreso, y esto lo ha logrado a través de 175, 180, ya casi 200 años de vida independiente, pero en realidad es a partir de la fundación de la República en 1848 que el país se empieza a distanciar del resto de la región con una política social activa, instrumentada, institucionalizada, que lo ha convertido en un ejemplo de progreso social para el mundo. Temas que hoy nos parecen distantes en su éxito, como la Caja del Seguro, el sistema de pensiones, el Código de Trabajo, el movimiento cooperativo, el movimiento solidarista, la bancarización, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el FODESAF, el Fondo de Desarrollo Familiar y Asignaciones de Desarrollo, FODESAF, Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares, que de alguna manera le lleva recursos a los más pobres de una manera especial. Y en este sentido, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Cultura, el INAMU, son todas instituciones que crean niveles de progreso social muy desiguales con otras naciones de la región. Entonces, en las 6 dimensiones diríamos que Costa Rica se queda definitivamente en el manejo de los recursos críticos, pasa apenitas en innovación y tecnología, tiene una estructura robusta, pero procesos muy engorrosos, muy lentos en la creación de riqueza, pese a un sector empresarial vigoroso, creativo y con capacidad de respuesta en los mercados internacionales. El mercado de capitales está subdesarrollado y es caro. La macroeconomía está en crisis y hay que enfrentar esa crisis pronto o las tasas de interés y el mercado de capitales van a sufrir aún más. El contrato social está en franco deterioro y pese a ese todavía tenemos un inventario, un acervo de progreso social acumulado que nos permite una calidad de vida relativamente alta al 80% de la población. Claramente hay un 20% en pobreza y pobreza extrema que no siente ese bienestar y el cual debe ser atendido, y para eso hay trabajo en marcha.
Pero entonces, si vemos las 6 dimensiones del desarrollo sostenible, la verdad es que hay mucho trabajo por hacer en el manejo de los recursos naturales, seguir invirtiendo en innovación y tecnología, fortalecer nuestros mercados de capitales, retomar y robustecer el contrato social, hacer más eficiente y productiva la creación de riqueza y con todo esto seguir avanzando en bienestar humano y progreso social. En el próximo episodio hablaremos un poco más de estos temas, pero ya de una manera desagregada. Muchas gracias y hasta luego.